Cordial saludo, mi nombre es Daniel Antonio Céspedes Gómez, soy de la ficha 2627254, estoy viviendo en Villavicencio, estoy haciendo un curso virtual de técnico en procesamiento de pruebas de software y voy a exponer un tema de derechos laborales. La primera pregunta, ¿por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? Se considera que el trabajo humano fundamental, ya que constituye en la base para obtener un sustento o un ingreso fijo, lo cual influye directamente en la mejora de calidad de vida de las personas. Siguiente pregunta. ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor? Se considera que para lograr un mundo laboral mejor se debe tener la mejor de condiciones laborales, así como la facilidad de acceso a mejores oportunidades. Esto con el fin de buscar un crecimiento profesional y tener mejores ingresos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Carolina Moreno Chacón, estudiante del programa técnico en procesamiento de pruebas de software para la ficha 2627254, clase de Derecho Fundamental del Trabajo. Primero les voy a hablar qué principios promueve la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en el mundo del trabajo. El primer principio es la abolición del trabajo forzoso. Como dice la OIT, es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Es el trabajo que realiza una persona en contra de su voluntad. Puede darse en cualquier trabajo, no importa la actividad económica que se le realice, si esta es legal o ilegal. La persona trabaja bajo amenaza de violencia, de represalias en contra de su familia o de denuncia ante las autoridades, por ejemplo migratorias, policiales, se realizan sin el consentimiento del trabajador, ya sea porque está amenazado o es víctima de engaños, haciéndole creer que tiene deudas inalcanzables que pagar. Adicional a ello, le retienen sus documentos de identidad sin pagarle su salario. Y entonces no tienen cómo salir de allí, ya que se encuentran alejados de todo e incluso muchas veces encerrados. Es por ello que con el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso en el año 1957, adoptado por la OIT, trata principalmente del trabajo forzoso impuesto por las autoridades estatales y en Colombia con el decreto 1280 de 1997 prohíbe este tipo de trabajos forzosos. El segundo principio es la eliminación de la discriminación en el trabajo. El convenio 111 de 1958 de la OIT en contra de la discriminación y aplicar el principio de igualdad ratificado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967. Entendemos por discriminación en el trabajo cualquier preferencia, exclusión para negar la oportunidad de trabajar en condiciones diferentes a las personas por sus características, como lo son sexo, raza, color, condición social, que tenga por efecto alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que se ejerza. La discriminación se puede dividir en directa o indirecta. La discriminación directa es cuando se excluye o se da preferencia a ciertos colectivos, como por ejemplo no contratar a una persona mayor de 40 años o no contratar a una persona por su orientación sexual. La discriminación es indirecta cuando se afecta a un grupo de personas que pertenece a un colectivo determinado, como por ejemplo dar la oportunidad de ascenso a mujeres que no tengan hijos, ya que por sus responsabilidades no cuentan con el tiempo que requiere la empresa. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia habla acerca de que prohíbe cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política. Tercer principio, la erradicación del trabajo infantil.
El Convenio 138 de 1973 fue adoptado por la OIT en contra de la erradicación del trabajo infantil. El trabajo infantil son actividades que atentan contra la salud y ponen en riesgo el desarrollo integral de niños, niñas menores de 15 años y adolescentes de 15 a 17 años, como por ejemplo utilizar herramientas peligrosas, llevar cargas pesadas y estar expuestos a sustancias tóxicas. Los niños que trabajan a futuro abandonan sus estudios, no viven su infancia y tienen futuro con pocas posibilidades. Las empresas contratan niños porque los explotan y maltratan laboralmente en oficios manuales y no causan problemas si son despedidos en sus trabajos, entre otras. En Colombia, al igual que en otros países, se vienen intensificando las acciones por parte de diferentes actores como el gobierno nacional y local, las instituciones privadas, las organizaciones no gubernamentales, ONG y la cooperación internacional. Sin embargo, las condiciones de entorno como la reciente crisis económica están incidiendo en el comportamiento de la población en trabajo infantil o en riesgo de estar en él. Cuarto principio: libertad de asociación, sindicalización y negociación colectiva. El Convenio 87 de 1948 fue adoptado por la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a formar organizaciones para promover y defender sus derechos laborales. Permite que empleadores y trabajadores estén representados por entes gubernamentales, institucionales, y así poder hacer llegar sus observaciones e influir en decisiones que se tomen al respecto. El derecho de asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, como quiera que aquel consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una, en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o intervención del Estado o de los empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? Las necesidades básicas son las mismas en todas las culturas a través de nuestra historia, como en la salud, la vivienda, la educación, entre otras, ya que esto dignifica al ser humano. La mayoría de nuestras acciones nacen de una motivación hacia un objetivo, ya sea para cubrir nuestras necesidades o un gusto. Las personas somos seres que actuamos de acuerdo a nuestros estilos de vida como parte de una sociedad a la que pertenecemos. Buenas noches, mi nombre es Fernando Granados. Estamos en el programa de formación en procesamiento de pruebas de software, la actividad de aprendizaje GA1 210201 501 AA1. Derechos fundamentales del trabajo. Ficha técnica 262 7254. Modalidad virtual año 2022. ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? Uno de los derechos fundamentales que en el Estado reconoce es la igualdad de las personas. En el artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo señala que todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías. En consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción por razón de carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo, salvo las excepciones establecidas por la ley. Un trabajo digno, como ya le comentamos, en la Constitución de Colombia
especifican que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones justas y dignas que fomenten el buen desempeño, labor de los trabajadores en un ambiente laboral agradable. Vacaciones. Sin el contrato de trabajo firmado por el empleado, este tendrá derecho a tomarse un descanso remunerado por cada año de trabajo que servirá de descanso para luego retomar sus actividades laborales. El decreto 1072 de 2015 especifica que la época de las vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año siguiente y ellas deben ser concedidas oficialmente o a petición del trabajador sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. Este descanso de 15 días hábiles y consecutivos debe ser en la concordancia con las normas empresariales específicas del contrato laboral. De lo contrario, el trabajador puede ser sancionado por parte de su empleador. También tenemos los permisos de enfermedad e incapacidad médica. Tomando en cuenta los acuerdos puntuados en el contrato de trabajo, las empresas o el empleador permitirá que el trabajador se tome unos días de descanso, bien sea por una enfermedad o un accidente. La situación debe notificarse en la empresa y el trabajador debe presentar una constancia médica que certifique su condición. Es decir, que el certificado de incapacidad médica es el documento que sirve para formalizar la ausencia del trabajo por temas de salud. También tenemos las prestaciones sociales, que uno de los derechos que por ley le pertenece a los trabajadores en el pago adicional de prestaciones sociales, mediante el reconocimiento que realiza el empleador a su empleado a través del pago adicional al salario. Las prestaciones sociales obligatorias definidas por la ley, mientras que los beneficios extralegales deben pactarse en el contrato laboral. Las prestaciones sociales son las primeras de servicios, las primas de servicios, las cesantías, los intereses, intereses de cesantías y las vacaciones. También tenemos las pensiones. Según la modalidad del trabajo de la empresa y lo expuesto en el contrato de trabajo, el empleador debe asegurarse de que las cotizaciones del trabajador se realicen de modo que cuando cumplan con la edad reglamentaria en Colombia reciba su pensión. También está el ajuste de los sueldos. Las empresas deben acatar los incrementos obligatorios del salario mínimo anualmente. El gobierno colombiano hace ajustes salariales que deben recibir cada trabajador del país que gane hasta 2 salarios mínimos. También el contrato laboral. Existen empresas que realizan un contrato laboral verbal, mientras que hay otras compañías que hacen contratos laborales escritos, como los abogados recomiendan que siempre procurar por tener un contrato laboral escrito, pues en el documento quedarán plasmadas las normas y los acuerdos a los que llegó el empleador. También tenemos los beneficios para las mujeres embarazadas. La ley colombiana no permite que las empleadas puedan ser despedidas de su trabajo mientras que estén embarazadas, incluso durante las primeras 18 semanas después del nacimiento del bebé. Al respecto del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, aclara que ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. Además, en el artículo 237 del mismo código, las embarazadas tienen derecho a un descanso remunerado durante la lactancia. El empleador está obligado a conceder a la trabajadora 2 descansos de 30 minutos cada uno
dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en salario por dicho concepto, durante los 6 meses de edad. ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? Se vulneran estos derechos cuando, en ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, se limita el pleno ejercicio de aquellos sin justificación suficiente en forma arbitraria o desproporcionada o sin respecto a su contenido esencial. O sea, tal como se viene señalando, son los mismos derechos constitucionales que se aplican a todos los colombianos, los que son extrapolados al ámbito del derecho del trabajo para evitar o frenar vía judicial ciertos abusos en los que puede incurrir el empleador o la empleada sobre el trabajador o la trabajadora. En el ámbito laboral, al interior de las organizaciones se presentan innumerables situaciones que lesionan la calidad de vida y las condiciones dignas de trabajo para miles de personas. Estas situaciones tan desagradables y complejas parten de varios factores como los intereses particulares de la organización, el tipo o modelo gerencial que se implemente, el clima y ambiente laboral, los principios y valores de la organización, el conocimiento y aplicación de las normas, las políticas internas de las empresas, entre algunos otros. Dichos factores se ven potenciados por las difíciles y complejas relaciones y dinámicas comerciales que están presentando en los mercados cada vez más salvajes y competitivos en todo el mundo, lo que impulsa a las empresas a ver a su personal como un simple medio para poder alcanzar sus objetivos y no se les considere realmente importante. Entre 1989 y 2002, 8 líderes sindicales de la planta de embotelladora de Coca-Cola en Colombia fueron asesinados después de protestar las prácticas de trabajo de la empresa. Cientos de otros trabajadores de Coca-Cola que se han unido son considerados indeseables por incorporarse a la Unión de Colombia sin altranal, motivo por el cual han sido secuestrados, torturados y detenidos por paramilitares que son contratados para intimidar a los trabajadores, para evitar la sindicalización. Lamentablemente, Colombia sigue siendo el país más peligroso a nivel mundial para ejercer los derechos y libertades sindicales. Esto debido a que los sindicatos son un blanco que se debe eliminar para la generación de confianza a los intereses privados y a la inversión extranjera. Por supuesto, en beneficio de las grandes multinacionales y empresas nacionales que tienen el poder y consideran las acciones sindicales como una amenaza para su operación. ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres y los jóvenes? En el ámbito laboral, las mujeres están protegidas por la Ley 1010 de 2006. Estas normas establecen una clasificación de los tipos de acoso laboral con definiciones particulares que brindan protección frente a comportamientos violentos o discriminatorios contra las mujeres. Los trabajadores jóvenes, en especial los adolescentes, están en pleno desarrollo físico. Esto significa que su organismo reacciona con más virulencias a las toxinas y que también tienen más probabilidades de padecer lesiones al manejar equipo y maquinaria diseñados para personas adultas. Niños o adultos jóvenes.
Los trabajadores jóvenes de entre 15 y 17 años de edad entran a la categoría de niños. Así pues, el tipo de trabajo que hacen y las circunstancias en que trabajan gozan de la protección de restricciones sobre el trabajo infantil peligroso. Los trabajadores jóvenes de entre los 18 y 24 años de edad son considerados adultos y están cubiertos por la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pese a su limitada experiencia laboral, su desarrollo mental y psicológico en curso en su vulnerabilidad entre los daños ligados al lugar de trabajo, estas personas ya no están al amparo de las restricciones relativas al trabajo infantil peligroso. Tenemos 5 medidas para promover la equidad. Como es fácil imaginar, la equidad de género en el trabajo no se consigue con el simple hecho de que la mitad de los recursos humanos sean mujeres. Tampoco resulta tan sencillo como prohibir la violencia hacia las mujeres. Por eso, veremos 5 propuestas para la equidad de género en el trabajo. Todas han sido aplicadas como parte y modelo de pruebas piloto y programas en diversos países por instancias como el Banco Mundial, en colaboración con las empresas. Primero, usar la perspectiva de género para reclutar personal. 2. Fomentar una cultura inclusiva. 3. Impulsar equipos de trabajo igualitarios. 4. Celebrar públicamente sus logros. Y 5. Escucharlas de forma continua. En conclusión, finalmente, ¿cuál es el primer paso para que nosotros podamos dar para lograr la equidad de género en el trabajo? Una buena idea es comenzar por incorporar la no discriminación en los principios o valores de la compañía, así como realizar planes de promoción que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los colaboradores, sin importar su identidad y orientación sexual. En resumen, enarbolar la equidad de género en el trabajo implica incorporarla en las normativas y documentos oficiales de la empresa, pero también difundirla con el ejemplo y mediante esfuerzos de capacitación. Muchísimas gracias, compañeros. Este es mi taller. Que tengan muy buenas tardes y muy buenas noches. Gracias. La pregunta 7. ¿Qué implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas tiene que las personas tengan o no derechos laborales? En la parte social, permite la integración de todos los grupos de población sin distinguir ninguna minoría, generando así una inclusión social. En la parte económica, mejora los ingresos de las personas, a su vez permite la mejora en la calidad de vida, mejorando las oportunidades y el acceso a diferentes beneficios, tales como la salud, la pensión, etc. En la parte cultural,
Teniendo en cuenta que los objetivos es mejorar la calidad de vida a nivel cultural, se logra mantener las distintas tradiciones en los diferentes grupos de personas que se benefician para los derechos laborales. En la parte política, los derechos laborales permiten tener una participación activa a nivel político de las minorías que ingresan a los grupos de trabajadores, ya que a través de sindicatos y áreas de calidad de formación de las empresas se tiene a voz y voto para buscar siempre un beneficio para los trabajadores. Muchas gracias. ¿Qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente y el ideal del trabajo para las personas? La relación que se tiene es una condición de empleo estable, con un salario justo, tener todos los mecanismos de protección social como lo es la afiliación a salud, pensión, enfermedad laboral, vejez, contar con los elementos de protección personal, tener derechos sin ninguna discriminación a afiliarse a un sindicato laboral, contar con unas condiciones laborales saludables y seguras que no deterioren su salud tanto mental o física del trabajador, tener derecho a saber las características en donde se elabora, como lo es conocer de materias primas, maquinaria que se utiliza y cómo utilizarla para que esto no afecte la salud del trabajador. Buenos días, buenas tardes para todos, compañero instructor. Hago mi presentación correspondiente a la actividad de derechos fundamentales del trabajo. Mi nombre es Anuar José Abdala Julio, pertenezco a la ficha técnica 2627254 del proceso de formación técnico en procesamiento de pruebas de software. Tengo 44 años, vivo en Cartagena y de profesión electrónico. A continuación voy a plantear los temas que voy a tocar en mi presentación. La siguiente es una de las preguntas. ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres y los jóvenes? Mi respuesta es la siguiente. Por primera respuesta es que este tratamiento especial debe satisfacer a la necesidad de igualdad de género que busca promover a las mujeres y los jóvenes dentro de las prioridades en una agenda de desarrollo. Al dar este tratamiento especial, se les suministran las herramientas básicas e indispensables tanto para las mujeres como los jóvenes dentro del contexto laboral para que puedan desarrollar sus capacidades y por ende logren ser más competitivos en dicho entorno laboral, engranando perfectamente en el sistema productivo. Aunque hoy en día hay más control por medios de los entes de control, valga la redundancia, que permiten salvaguardar estos principios de igualdad de género en cabeza de la OIT. La siguiente pregunta que me corresponde es la siguiente que aparece en la guía de aprendizaje. Dice, ¿por qué es importante la organización sindical para la democracia? Sustente su respuesta. Ok, en desarrollo de esta pregunta tengo lo siguiente. Principalmente la democracia facilita una armonía de derechos, es decir, que dentro de la igualdad, derechos del Estado, igual derechos del ciudadano, no exista abusos más allá de los permitidos de los unos sobre los otros. En otras palabras, el sindicalismo busca ser una herramienta útil para la veeduría de los derechos fundamentales de los trabajadores en el sometimiento ante las leyes del Estado. Además, pretende garantizar que dichos derechos sean observados dentro del ámbito laboral correspondiente. Mi segundo tema a tratar, que es el último de nuestra presentación, es el texto argumentativo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo el trabajo que se desarrolla en mi ciudad contribuye o no a la dignidad humana?
Uno de los trabajos destacados en mi ciudad Cartagena es el puesto de andamiero, pero en especial a la vinculación para el mantenimiento de la refinería de Cartagena, la cual es administrada por Reficar, que es el complejo industrial más grande del Caribe colombiano y la séptima empresa más grande del país. Es una empresa de Ecopetrol, la cual demanda mano de obra calificada, local, regional o internacional mediante el uso de contratos en la figura de tercerización laboral. Esta experiencia laboral la tuve durante un periodo de 4 años consecutivos, pero con otros contratistas. O sea, no es el mismo contrato, hago la salvedad. Durante dicho periodo, mi vinculación laboral se hizo a través de contratistas de Ecopetrol, los cuales me subcontrataron mediante contratos por prestaciones de servicios sin ningún tipo de vinculación laboral directa con Ecopetrol. Durante mi experiencia laboral sentí que mis derechos laborales no eran justos, ya que experimenté desplazamiento laboral en más de una ocasión por parte de jefes a mi cargo durante el ejercicio de mis funciones. Una de las anomalías detectadas durante mi vinculación laboral es que en muchas contrataciones éramos extorsionados por jefes inmediatos, quienes sacando ventaja por sus palancas inmediatas y en complicidad con ellos nos pedían incentivos económicos a cambio de poder permitirnos durar en dichos cargos. Todo esto se hacía bajo la observancia y el conocimiento de muchas personas dentro de la refinería. Experimenté inestabilidad laboral aun cuando la necesidad de la mano de obra calificada era grande, ya que los desempleados aspirantes a dichos cargos estaban dispuestos a exceder a las dichas malas prácticas de vinculación laboral. O sea, se aprovechaban por la necesidad de la gente y uno tenía la opción de tomar el empleo, dejarlo o ceder a las pretensiones, a la mala praxis de ellos para con los trabajadores. En muchas ocasiones fui testigo de que cuando se hacían las respectivas denuncias por parte de nosotros los trabajadores afectados, los encargados de dichas firmas contratistas preferían llamar a descargo solo al afectado sin testigo, y muchos no apoyaban la causa por miedo a retaliaciones y pérdida de cargos propios. No había empatía por compañeros, ni mucho menos de patrones hacia empleados. Todo esto multiplica exponencialmente la precarización laboral en el ejercicio de dichos puestos de trabajo y por ende afecta la dignidad de los trabajadores. Al estar bajo un ambiente de atropello, de no respetar los derechos de los trabajadores, ni el derecho a la defensa, ni a que uno pueda ser escuchado y llevar las cosas bajo las directrices que debe ser, uno prácticamente se sentía vulnerable. Fueron una etapa de 4 años que prácticamente uno se estanca, porque sí, los sueldos entre comillas son buenos, pero no son justos, porque se violenta y a algunos factores de riesgo que uno se expone dentro de la refinería no compensa el tipo de trabajo con que uno tiene allá, el tipo de contrato. Ecopetrol prácticamente le paga el doble a los contratistas por nosotros. Por decir algo, yo me ganaba en ese entonces 3.400.000, por decir algo. Un ejemplo. A las contratistas le pagaban el doble, porque conozco gente que estaba en la parte administrativa y me mostraban las cifras que manejaban en las reuniones. Claro que eso era delicado, pero todo el mundo sabía por eso. Había un desfile de contratistas y de trabajadores, porque cuando salía uno era fácil conseguir otro, entonces era fácil conseguir la mano de obra. Mi conclusión de este texto argumentativo es la siguiente: al desarrollar este texto argumentativo estoy más convencido acerca del daño de la tercerización laboral que ofrece Reficar a todos los trabajadores de mi ciudad, ya que como pude argumentar mis razones y el conocimiento de primera mano de las razones que nos maltratan y afectan nuestra dignidad como personas, pienso que hay mucho por hacer para cambiar esta realidad. Mientras los organismos de control no hagan lo correspondiente, esta mala praxis seguirá dando de qué hablar.
en mi región. Muchas gracias. Espero haber sido de ayuda el aporte mío. Muchas gracias.